En el año 1941, la maquinaria militar alemana se encontraba en la cúspide de su poder. La Wehrmacht, tras sus relámpagos triunfos en Polonia, Noruega, Francia y los Balcanes, avanzaba con la precisión de un reloj forjado en acero, cada división mecanizada. En los desfiles de Berlín y Viena, los generales observaban con orgullo la flota de vehículos que sustentaba la guerra moderna, blindados Panzer, semiorugas SD, Kfz, y el elegante pero robusto Kübelwagen, el pequeño automóvil de reconocimiento diseñado por Ferdinand Porsche. En el frente, los mecánicos lo consideraban una joya de la ingeniería, ligero, confiable y fácil de reparar. Era la encarnación del ingenio germano, un símbolo de la superioridad técnica del Tercer Reich. Sin embargo, al otro lado del Atlántico, un vehículo completamente diferente, más rudo, más tosco y sin pretensiones, estaba a punto de cambiar esta percepción para siempre. Antes de continuar, cuéntanos desde dónde nos estás viendo, y si esta historia te llega al corazón, asegúrate de suscribirte, porque mañana he preparado algo realmente especial para ti. A mediados de aquel año, la inteligencia alemana interceptó fotografías y reportes de un nuevo automóvil militar estadounidense, el Quarter-Ton 4x4 Truck, un vehículo diminuto con carrocería abierta, ruedas grandes y una parrilla frontal que parecía una sonrisa ingenua. Los primeros análisis de la Abwehr lo describieron con desdén. Un tractor civil adaptado para la guerra, escribió un oficial en un memorando fechado el 12 de julio de 1941. En las reuniones del alto mando, el propio General Oberst Heinz Guderian, padre de la Blitzkrieg, se burló al observar las imágenes. ¿Esto pretenden usar los americanos como vehículo de reconocimiento?, comentó entre risas, señalando el parabrisas abatible del modelo. Parece un juguete. El Kübelwagen podría arrastrarlo cuesta arriba sin esfuerzo. Las risas resonaron entre los oficiales de Panzergruppen, convencidos de que aquel pequeño aparato jamás soportaría el rigor del frente. El contraste técnico entre ambos vehículos era, en efecto, notable. El Volkswagen Type 82, conocido como Kübelwagen, pesaba alrededor de 725 kilogramos, con un motor de 4 cilindros enfriado por aire y un consumo mínimo. Su diseño derivaba del célebre escarabajo civil, optimizado para terrenos duros gracias a una suspensión de brazos oscilantes. En cambio, el recién nacido Jeep Willys MB, aún en fase de pruebas, pesaba más de 1.100 kilogramos y montaba un motor de gasolina de 4 cilindros llamado Go Devil, con 60 caballos de potencia y tracción total permanente. Para los ingenieros alemanes, aquella configuración era excesiva, casi torpe. Demasiado pesada para el barro, demasiado corta para la velocidad, demasiado alta para la estabilidad, dictaminó un informe del Departamento Técnico de la Wehrmacht, fechado el 29 de agosto. Nadie imaginaba que esas mismas cualidades se convertirían en virtudes cuando el conflicto se volviera impredecible. Los primeros encuentros con el Jeep ocurrieron en el norte de África, a finales de 1941. Las unidades del Deutsches Afrika Korps de Erwin Rommel comenzaron a verlos en manos británicas, y poco después, estadounidenses. En los desiertos de Libia, bajo un sol abrasador, los jeeps recorrían dunas imposibles mientras los Kübelwagens, más ligeros pero con tracción simple, quedaban enterrados en la arena. Aún así, los oficiales alemanes se negaban a reconocer su valor. En un mensaje cifrado enviado por el Hauptmann Otto Schulz del Panzer Regiment 5, se describe al jeep como vehículo improvisado, útil para caminos rurales, pero inútil para operaciones de combate. Otro informe lo califica de artilugio mecánico con espíritu campesino, incapaz de mantener el paso con las columnas blindadas. Aquellas palabras reflejaban la arrogancia técnica que caracterizaba a la Wehrmacht en su apogeo. Los pilotos de reconocimiento alemanes también lo observaron con desprecio. Desde la cabina de sus Fieseler Storch veían a los jeeps avanzar en grupos dispersos, levantando nubes de polvo, y los comparaban con insectos desordenados.
Un aviador de la Luftwaffe, el teniente Dieter Klemm, recordaría años más tarde: cuando vi por primera vez esos pequeños autos saltando entre las rocas, pensé que eran simples vehículos civiles robados por el ejército. Nos reímos de su aspecto ridículo. Parecían juguetes perdidos en un campo de gigantes. En contraste, el Kübelwagen conservaba una estética militarmente correcta, líneas rectas, uniformidad y el sello visible de la ingeniería alemana. El Jeep, por el contrario, parecía construido con urgencia y sin elegancia, como una herramienta de granja convertida en soldado. Pero en las trincheras y los campamentos, las opiniones comenzaban a divergir. Algunos mecánicos alemanes que capturaron jeeps abandonados notaron con asombro la simplicidad de su diseño. En 15 minutos desmontamos medio motor sin herramientas especiales, escribió el Unteroffizier Hans Brückner en su diario fechado el 20 de noviembre de 1941. Todo es accesible, no hay piezas ocultas. Es tosco, sí, pero ingenioso. Sin embargo, esos testimonios fueron ignorados por el alto mando, que seguía confiando ciegamente en la precisión como sinónimo de superioridad. Los servicios de inteligencia del eje continuaron observando al pequeño vehículo con curiosidad y cierto desprecio. Los analistas japoneses, aliados de Alemania, enviaron a Berlín un informe técnico donde lo describían como vehículo ligero con potencial limitado, mientras que los italianos lo consideraban una mezcla de tractor y motocicleta de 3 ruedas. A los ojos del eje, el Jeep era el reflejo de una mentalidad industrial inferior, incapaz de alcanzar la sofisticación germana. Sin embargo, lo que no podían prever era que precisamente esa simplicidad, esa ausencia de lujo mecánico permitiría producirlo por decenas de miles y mantenerlo operativo en cualquier rincón del mundo. A finales de aquel año, cuando los primeros jeeps desembarcaron en el norte de África y en las islas del Pacífico, un oficial alemán capturado comentó durante su interrogatorio: «Nos reímos de ellos cuando los vimos por primera vez. Creímos que eran inútiles, pero ahora veo jeeps en cada frente. Son como las hormigas, pequeños, persistentes, imposibles de eliminar». Su declaración, registrada en los archivos del 13 Cuerpo Aliado, marcó el comienzo de un cambio de percepción. A pesar de las burlas iniciales, el pequeño Jeep empezaba a demostrar que, en la guerra moderna, la simplicidad podía ser tan poderosa como la precisión. Alemania aún no lo sabía, pero aquel vehículo que había sido motivo de risa pronto se convertiría en uno de los símbolos más duraderos de la victoria aliada. En 1939, mientras Europa se sumía en la vorágine de la Segunda Guerra Mundial, el ejército de los Estados Unidos se enfrentaba a un desafío urgente. Necesitaban un vehículo ligero, versátil y confiable que pudiera reemplazar a la multitud de automóviles y camiones improvisados que servían en los distintos frentes. La experiencia de la guerra europea había demostrado que la movilidad y la adaptabilidad eran cruciales para el éxito de cualquier operación militar moderna. Así nació la solicitud formal para un quarter-ton 4x4 truck, capaz de transportar tropas, suministros y equipos de manera rápida y efectiva sobre cualquier tipo de terreno. El requerimiento era simple en apariencia pero exigente en resultados. El vehículo debía ser ligero, económico, fácil de reparar y extremadamente resistente. La competencia para cumplir con esta solicitud comenzó de inmediato. Varias compañías recibieron el desafío, entre ellas Bantam, Willys-Overland y Ford. Cada una aportó su propia visión del vehículo ideal. Bantam, empresa pequeña pero innovadora, entregó el primer prototipo funcional en el verano de 1939, llamado Bantam Reconnaissance Car. Su diseño demostraba agilidad, ligereza y simplicidad mecánica. Aunque los militares consideraron que la producción a gran escala sería limitada debido a la capacidad industrial de la compañía, Willys-Overland respondió con el prototipo Willys Quad, posteriormente denominado Willys MB, que combinaba robustez y potencia, destacando por su motor de 4 cilindros Go Devil de 60 caballos de fuerza
capaz de propulsar el vehículo por terrenos accidentados sin perder rendimiento. Ford, por su parte, desarrolló el modelo GPW, idéntico en especificaciones al Willys-MB, pero optimizado para producción masiva mediante técnicas de ensamblaje en cadena. Aprovechando su experiencia industrial, la competencia entre estas tres compañías fue feroz, pero la urgencia del ejército estadounidense obligó a combinar innovación, velocidad y capacidad de producción, resultando finalmente en los dos modelos que dominarían los frentes de guerra: el Willys-MB y el Ford GPW. Desde un punto de vista técnico, el Jeep Willys-MB destacaba por su motor Go Devil de 4 cilindros, diseñado para resistir el calor, la arena y la humedad extrema. Su tracción permanente en las 4 ruedas le permitía avanzar con facilidad sobre barro, arena y nieve. Pesaba aproximadamente 1.100 kilogramos, tenía una autonomía de más de 300 kilómetros y podía transportar hasta 4 soldados completamente equipados o 500 kilogramos de suministros. Diseño incorporaba la máxima facilidad de mantenimiento, piezas intercambiables, acceso rápido a componentes esenciales y un chasis simple que permitía reparaciones, incluso en condiciones de combate. Los manuales de mantenimiento, claros y concisos, aseguraban que cualquier soldado con conocimientos básicos pudiera realizar ajustes en cuestión de minutos. Esta combinación de simplicidad mecánica y eficacia en el campo de batalla lo convirtió en una pieza imprescindible para las operaciones aliadas. La producción industrial del Jeep fue tan masiva como innovadora. Entre 1941 y 1945 se fabricaron más de 640.000 unidades entre Willys y Ford, lo que permitió que el ejército, la armada, la fuerza aérea y los aliados británicos contaran con un suministro constante de vehículos. Cada Jeep se ensamblaba siguiendo principios de producción en cadena, con énfasis en la estandarización de piezas y la intercambiabilidad de componentes, lo que facilitaba la reparación y aceleraba la entrega. El resultado fue un vehículo que no solo cumplía con su función de transporte, sino que se convirtió en un símbolo de la capacidad industrial de Estados Unidos y de su filosofía de guerra, simplicidad, resistencia y producción masiva, respaldada por una nación capaz de generar recursos sin límites. La reacción alemana ante esta producción fue de sorpresa y desdén. Los informes de inteligencia interceptados por la Abwehr y enviados al alto mando describían los Jeeps como vehículos de juguete producidos en masa con métodos industriales casi infantiles. En un memorando fechado el 15 de septiembre de 1941, un oficial de la Abwehr escribió: «Los americanos fabrican autos como si fueran latas de conserva. Miles y miles, todos idénticos, listos para ser enviados a cualquier rincón del mundo. No comprendo cómo esperan que un vehículo tan pequeño y tosco pueda tener algún impacto en la guerra». A pesar de estas burlas, los analistas alemanes no podían ocultar su inquietud. Un vehículo ligero, rápido, confiable y producido en cantidades inimaginables podría, eventualmente, superar los obstáculos del terreno y la resistencia alemana, aunque en ese momento lo consideraban irrelevante frente a los poderosos Panzer y los blindados SD. KFZ. El diseño del Jeep reflejaba una filosofía claramente estadounidense. La producción no debía ser un lujo, sino una herramienta de guerra práctica. Cada componente estaba pensado para ser intercambiable, fácil de fabricar y de ensamblar bajo presión. Los ingenieros militares estadounidenses habían comprendido que, en un conflicto global, la velocidad y la cantidad podían superar la sofisticación técnica de un enemigo mejor equipado. El Jeep era un vehículo sencillo, sí, pero con un propósito definido: resistir, moverse, transportar y sobrevivir en cualquier condición, incluso si las carreteras desaparecían bajo la arena, el barro o la nieve. Su éxito futuro, que sería evidente en los desiertos de África, las selvas del Pacífico y los campos de Normandía, estaba sembrado desde sus primeros bocetos y prototipos. Para finales de 1941,
los jeeps ya habían comenzado a desplegarse en pequeñas cantidades en zonas de entrenamiento y preparación. Los soldados estadounidenses comenzaron a familiarizarse con ellos, descubriendo su capacidad para cruzar ríos, escalar dunas y remolcar cañones ligeros. Aunque los oficiales alemanes aún se reían de su apariencia infantil, no podían ignorar que estos vehículos, pequeños pero resistentes, comenzaban a cambiar la movilidad táctica de las fuerzas aliadas. En retrospectiva, aquel vehículo nacido de la urgencia y de la necesidad de simplicidad sería uno de los pilares logísticos y estratégicos que sostendría la maquinaria de guerra estadounidense hasta la victoria final. El Jeep, concebido entre la competencia de 3 compañías y la presión de un ejército anticipando la guerra global, había demostrado que la ingeniería inteligente no siempre se mide por la sofisticación, sino por la capacidad de producir, reparar y operar en cualquier entorno. La inteligencia alemana continuó subestimándolo, pero la historia ya empezaba a demostrar que su potencial era mucho mayor de lo que cualquiera podía imaginar. En su modestia mecánica, el Jeep contenía la promesa de movilidad, resistencia y victoria, una combinación que cambiaría para siempre la percepción de lo que un vehículo militar podía lograr en la guerra moderna. En 1942, el Jeep Willys MB y su gemelo, el Ford GPW, finalmente llegaron al frente de combate, desplegándose por primera vez en Filipinas, y poco después, en el desierto de África del Norte. Su aparición en los campos de batalla sorprendió tanto a aliados como a enemigos. Los soldados estadounidenses, británicos rápidamente desarrollaron un profundo respeto por estos vehículos pequeños, pero increíblemente resistentes. En los diarios de la 34ª División de Infantería y en los reportes del 13 Cuerpo Expedicionario, los soldados describían al Jeep como indestructible, incansable, insustituible, destacando su capacidad para soportar el calor abrasador, la arena penetrante y los caminos llenos de cráteres dejados por los bombardeos. A diferencia de los camiones pesados o vehículos improvisados, el Jeep podía moverse con rapidez entre líneas, transportar tropas, remolcar cañones ligeros y actuar como ambulancia o vehículo de reconocimiento, todo ello sin mostrar signos de fatiga mecánica. En el desierto africano, la movilidad del Jeep se convirtió en su mayor fortaleza. Los informes de la 339ª Escuadrilla de Reconocimiento mencionan cómo los Jeeps podían atravesar dunas que detenían a los camiones y camuflados Kübelwagens alemanes. Los soldados improvisaban reparaciones con herramientas básicas y piezas intercambiables, arreglando sistemas de suspensión dañados, motores sobrecalentados o frenos desgastados en cuestión de minutos, lo que aseguraba que la columna móvil nunca se detuviera por fallas mecánicas prolongadas. La combinación de ligereza, tracción en las 4 ruedas y un motor robusto permitía que los jeeps ascendieran por pendientes de arena suelta y cruzaran lechos de ríos secos, lo que les daba una ventaja táctica decisiva frente a vehículos enemigos más pesados y menos adaptables. Durante la campaña de El Alamein, los jeeps aliados demostraron repetidamente su superioridad en movilidad frente a los Kübelwagens alemanes. Los informes de inteligencia capturados y las memorias de prisioneros de guerra alemanes documentan su sorpresa al ver cómo un vehículo tan pequeño podía desplazarse con rapidez sobre terrenos que bloqueaban sus propios vehículos. Uno de los prisioneros interrogados en noviembre de 1942 describió: «Donde un Kübelwagen se atasca, un jeep trepa. No entiendo cómo algo tan simple puede superar nuestros vehículos experimentados». Otro testimonio alemán, recogido en los diarios del Afrika Korps, mencionaba que los jeeps aparecían en lugares donde no deberían haber podido estar, transportando tropas y suministros detrás de las líneas, lo que obligaba a los comandantes alemanes a reevaluar la movilidad y la flexibilidad de sus propias fuerzas. Los jeeps también desempeñaron un papel vital en tareas de comunicación y logística. Oficiales de enlace los utilizaban para recorrer líneas de frente extensas, llevando mensajes, mapas y municiones con una rapidez imposible para vehículos más grandes. En numerosos informes de la 12ª División Blindada Británica, los jeeps fueron descritos como
el corazón palpitante de nuestra movilidad, capaces de llevar a un comandante al frente, regresar con información crítica y, al mismo tiempo, remolcar cañones ligeros o arrastrar remolques llenos de agua y combustible. Su facilidad de mantenimiento y la disponibilidad masiva de piezas de repuesto aseguraban que incluso después de un día completo de operaciones en condiciones extremas, los jeeps estuvieran listos para salir nuevamente al amanecer. El factor psicológico del jeep tampoco puede subestimarse. Los soldados aliados sentían confianza al viajar en él, sabían que podían escapar de emboscadas, atravesar caminos difíciles y mantener la iniciativa sin depender de carreteras pavimentadas. Esta confianza contrastaba con la sorpresa y frustración de los soldados alemanes que observaban cómo un pequeño vehículo norteamericano aparecía donde menos lo esperaban, atravesando campos minados y obstáculos naturales con aparente facilidad. La velocidad, maniobrabilidad y adaptabilidad del jeep comenzaron a generar en el enemigo un sentimiento de inferioridad mecánica, un fenómeno documentado en múltiples memorias de prisioneros y oficiales capturados por los aliados. Incluso en situaciones extremas, los jeeps demostraban su resistencia. En la región de Tobruk se registraron casos donde un jeep arrastraba un cañón de 57 milímetros a través de arena profunda, mientras que los camiones pesados quedaban atrapados. En la península de Bataan, durante la defensa de Filipinas, los jeeps maniobraban entre escombros y cráteres de bombardeo, evacuando heridos y transportando suministros esenciales. Cada prueba de terreno y combate reforzaba la reputación de este vehículo como un elemento indispensable de la estrategia aliada. Los soldados americanos desarrollaron un vínculo casi personal con sus jeeps, los bautizaron con nombres cariñosos, los pintaron con insignias improvisadas y los consideraban compañeros confiables que nunca los dejaban varados. La combinación de robustez, simplicidad y versatilidad convirtió al jeep en un símbolo de la capacidad industrial de Estados Unidos, un vehículo fabricado en masa, capaz de operar en los entornos más extremos y de mantener a las fuerzas aliadas siempre un paso adelante del enemigo. En conclusión, el debut operativo del jeep en 1942 marcó el inicio de una nueva era en la movilidad militar. Desde Filipinas hasta África del Norte, su resistencia, adaptabilidad y facilidad de mantenimiento cambiaron la percepción de los aliados sobre lo que un vehículo ligero podía lograr. Los soldados aliados aprendieron a confiar en él para cumplir las misiones más exigentes, mientras que los enemigos, especialmente los alemanes, comenzaban a comprender que subestimar aquel pequeño vehículo sería un error grave y costoso. El jeep, concebido en talleres estadounidenses y perfeccionado bajo la presión de la guerra, se había ganado su lugar en la historia como un vehículo verdaderamente indestructible e insustituible. En 1943, el Jeep Willys MB había dejado de ser simplemente un vehículo de transporte para convertirse en una verdadera herramienta de la guerra moderna. Su presencia en el frente aliada se multiplicó de manera exponencial, desempeñando roles que iban mucho más allá de la logística básica, desde el enlace entre unidades, transporte de oficiales y mensajeros, hasta la exploración de territorios desconocidos y la evacuación médica de soldados heridos. El jeep se consolidó como un instrumento indispensable para mantener la movilidad y la flexibilidad táctica de las fuerzas estadounidenses y británicas. Los informes de la Oficina de Servicios Estratégicos, OSS, y del Special Air Service británico documentan cómo estos vehículos, adaptados con radios de alta frecuencia, ametralladoras calibre 50 y lanzacohetes improvisados, fueron empleados en incursiones rápidas detrás de las líneas enemigas en el desierto del norte de África, causando confusión y desorganización en las unidades alemanas que nunca esperaron enfrentarse a un vehículo tan pequeño, pero extraordinariamente versátil. Los jeeps armados demostraron ser eficaces para hostigar columnas de suministros y patrullas enemigas, ofreciendo movilidad y potencia de fuego, donde los vehículos blindados más pesados eran lentos o incapaces de operar. En los informes de misión de la OSS de junio de 1943,
Se registraron casos en que jeeps modificados con ametralladoras ligeras y radios portátiles coordinaban ataques sorpresa contra aeródromos y depósitos de combustible, permitiendo que unidades de infantería y comandos ejecutaran operaciones de sabotaje con rapidez y precisión. La combinación de velocidad, bajo perfil y capacidad de adaptación convirtió al jeep en una extensión de la inteligencia aliada, permitiendo exploraciones de reconocimiento avanzadas y comunicaciones inmediatas entre comandos dispersos. Algo que los sistemas de comando y control alemanes, más rígidos y dependientes de carreteras y vehículos pesados, apenas podían igualar. La inteligencia alemana comenzó a tomar nota del impacto inesperado de estos pequeños vehículos. Los interrogatorios de oficiales capturados y los reportes del Afrika Korps de julio de 1943 describen el creciente asombro de los soldados alemanes ante la capacidad de los jeeps para aparecer en lugares donde ningún vehículo convencional podía transitar. En un memorando interno, un oficial de reconocimiento alemán escribió: "El enemigo posee una movilidad diabólica. Estos vehículos pequeños parecen surgir de la nada, llevando tropas, armas y mensajes donde nosotros apenas podemos movernos con nuestras unidades mecanizadas tradicionales". Incluso el mariscal de campo Erwin Rommel, según sus ayudantes cercanos, reconoció públicamente que la adaptabilidad y velocidad de los jeeps aliados estaban complicando significativamente la logística y maniobrabilidad de sus fuerzas, obligándolo a reconsiderar sus tácticas defensivas y de ataque. Los jeeps no solo se limitaban al transporte y combate ligero, su modularidad permitió improvisaciones constantes en el campo de batalla. Talleres de mantenimiento avanzados y unidades de ingenieros adaptaban rápidamente los vehículos para roles específicos, incluyendo ametralladoras calibre 50 montadas en torretas improvisadas, lanzacohetes Mocho IM-20 y radios de largo alcance que transformaban a un solo jeep en un centro de mando móvil. En los informes del SAS británico de agosto de 1943, se documenta cómo estos jeeps modificados fueron utilizados en incursiones nocturnas, cruzando dunas y carreteras minadas para desorganizar las líneas de suministro alemanas y capturar inteligencia vital, operaciones que hubieran sido imposibles para vehículos más grandes o menos adaptables. Preparar y narrar esta historia nos llevó mucho tiempo, así que si la estás disfrutando, suscríbete a nuestro canal. Significa mucho para nosotros. Ahora volvamos a la historia. La combinación de simplicidad, resistencia y flexibilidad táctica convirtió al jeep en un símbolo de la supremacía industrial y tecnológica estadounidense en el conflicto. Mientras los alemanes confiaban en vehículos diseñados para la guerra europea y carreteras pavimentadas, los jeeps podían operar en cualquier terreno, desde dunas del desierto hasta caminos destruidos por bombardeos, lo que representaba una ventaja estratégica fundamental. Testimonios de prisioneros de guerra alemanes y de oficiales de la Abwehr indican que la creciente presencia de jeeps armados y modificados contribuyó a la sensación de vulnerabilidad y sorpresa constante entre las unidades del eje, afectando no solo su movilidad sino también la moral de los soldados en el frente del norte de África. En campañas posteriores, desde Sicilia hasta Italia continental, los jeeps continuaron desempeñando un papel crucial en la guerra de maniobras. Se convirtieron en vehículos de mando móvil para generales de división, permitieron la rápida evacuación de heridos y sirvieron como transporte de patrullas de reconocimiento que podían avanzar kilómetros más allá de las líneas principales. La adaptabilidad del jeep permitió que cada unidad lo personalizara según sus necesidades, reforzando la filosofía de guerra mecanizada aliada basada en flexibilidad, rapidez de respuesta y control efectivo del terreno. El impacto psicológico de los jeeps en el enemigo también fue considerable. Los soldados alemanes, acostumbrados a la superioridad de sus vehículos, Panzer y Kübelwagen en maniobras rápidas, se sorprendieron al ver que estos pequeños vehículos podían aparecer detrás de sus líneas, cortar comunicaciones, hostigar unidades aisladas y retirarse sin sufrir daños graves. La combinación de movilidad, capacidad de adaptación y robustez del jeep alteró la percepción alemana sobre la guerra motorizada
y demostró que la guerra moderna no dependía únicamente de blindaje pesado o artillería, sino de rapidez, inteligencia táctica y logística flexible. En suma, a partir de 1943, el Jeep Willys MB dejó de ser un simple vehículo de transporte para convertirse en una herramienta estratégica multifuncional, capaz de desempeñar roles de enlace, reconocimiento, mando y combate ligero con una eficiencia que sorprendió tanto a aliados como a enemigos. Su adaptabilidad, capacidad de ser armado y modificable, combinada con la filosofía de producción masiva estadounidense, lo convirtió en un símbolo de movilidad táctica y en un instrumento decisivo para mantener la iniciativa en el frente aliado. La Wehrmacht, por su parte, tuvo que enfrentar la realidad de que subestimar un vehículo pequeño y aparentemente simple podía tener consecuencias significativas, y la frase del mariscal Rommel reflejaba con precisión la sensación de impotencia ante esta movilidad diabólica. El enemigo tenía en sus manos un recurso que redefiniría la guerra de maniobras en el norte de África. En 1943, el Jeep Willys MB se consolidó como un instrumento crucial en la campaña europea, comenzando con el desembarco aliado en Sicilia y extendiéndose a través de la península italiana. Desde el primer momento, quedó claro que este pequeño vehículo sería mucho más que un transporte. Su versatilidad y confiabilidad permitieron que los ejércitos aliados mantuvieran un ritmo operativo que los alemanes simplemente no podían igualar. Comandantes como el general George S. Patton dependían de jeeps para desplazarse rápidamente entre posiciones de avanzada, coordinar ofensivas y supervisar el progreso de sus unidades en tiempo real. Los mensajeros y oficiales de enlace encontraban en estos vehículos la capacidad de recorrer kilómetros de carreteras destruidas o caminos improvisados, manteniendo la comunicación entre unidades de infantería, artillería y blindados, un factor decisivo en la guerra de maniobras que caracterizó la campaña italiana. Soldados aliados documentaron innumerables ocasiones en que los jeeps operaron en condiciones extremas. En los Alpes italianos, los vehículos atravesaban nieve profunda y senderos estrechos, llevando suministros, evacuando heridos y reconociendo posiciones enemigas con eficacia sorprendente. Durante el avance hacia Roma, unidades médicas equipadas con jeeps adaptados para transportar camillas podían salvar vidas que de otro modo se habrían perdido en el terreno accidentado. Los mecánicos descubrieron rápidamente que la simplicidad de diseño del jeep permitía reparaciones improvisadas en cuestión de minutos, incluso bajo fuego enemigo, lo que lo convertía en un vehículo casi indestructible para las operaciones cotidianas. La inteligencia alemana comenzó a registrar el impacto estratégico del jeep en sus informes internos. Oficiales capturados y prisioneros de guerra expresaron repetidamente su sorpresa ante la velocidad y flexibilidad de las fuerzas estadounidenses. En un memorando del Oberkommando der Wehrmacht fechado en octubre de 1943, se mencionaba que los jeeps, aunque pequeños y aparentemente insignificantes, facilitaban maniobras rápidas que desbordaban las defensas alemanas, permitiendo que tropas y suministros se movieran con una eficiencia que los vehículos Panzer y Kübelwagen no podían replicar, especialmente debido a la escasez de combustible y repuestos. Un teniente alemán interrogado describió cómo subestimamos la velocidad con la que los americanos se mueven. Estos pequeños autos aparecen donde menos lo esperamos y siempre nos superan en movilidad. El contraste con la mecanización alemana era evidente. Mientras que los panzers y transportes alemanes dependían de líneas de suministro largas y vulnerables, los jeeps aliados podían operar, prácticamente sin depender de infraestructura estable, atravesando puentes destruidos, carreteras cubiertas de barro o escombros, e incluso los campos de batalla más accidentados. En un informe de la 10ª División de Montaña estadounidense, se documenta un convoy de jeeps que transportó municiones a unidades avanzadas a través de senderos de montaña bloqueados por avalanchas recientes, demostrando que la movilidad táctica aliada ya no estaba condicionada únicamente por la capacidad de los blindados tradicionales.
Los jeeps también jugaron un papel importante en las operaciones de inteligencia y comando. Equipados con radios de alta frecuencia, se convirtieron en centros de mando móviles que permitían coordinar ataques aéreos, artillería y movimientos de infantería con una eficiencia nunca antes vista en el teatro europeo. Oficiales del Oberkommando der Wehrmacht, al analizar los informes de campo, comenzaron a referirse a los jeeps como vehículos estratégicos, menores de alto impacto, reconociendo que su tamaño reducido no disminuía su influencia en la guerra. La capacidad de trasladar comandantes, exploradores y mensajeros de forma rápida y segura permitió a los aliados mantener la iniciativa en el frente italiano, obligando a los alemanes a adoptar posturas defensivas más rígidas y menos efectivas. Los soldados aliados también narraron episodios de verdadero heroísmo mecánico en condiciones extremas. En diciembre de 1943, un convoy de jeeps atravesó un tramo de carretera completamente congelada en la región de Monte Cassino, transportando heridos y suministros, mientras las unidades blindadas quedaban varadas. Otro testimonio describe jeeps transportando artillería ligera a través de barro profundo en la llanura de Nápoles, mientras los Kübelwagens y camiones alemanes quedaban atrapados durante días. Estas anécdotas no solo reflejaban la resiliencia del vehículo, sino también la filosofía de diseño que priorizaba la simplicidad, la resistencia y la intercambiabilidad de piezas, permitiendo mantener operativos cientos de vehículos sin necesidad de largos talleres o repuestos sofisticados. A medida que la campaña italiana avanzaba, la presencia del jeep se volvió omnipresente. Desde operaciones de patrulla hasta transporte de oficiales de alto rango, reconocimiento de terreno, apoyo logístico y evacuación médica, el Willys MB demostró ser un componente esencial de la estrategia aliada. Las fuerzas alemanas, cada vez más dependientes de vehículos pesados y frágiles, no podían igualar la flexibilidad que proporcionaban los jeeps, y esto contribuyó directamente a la pérdida de iniciativa en numerosos enfrentamientos. Incluso los oficiales de inteligencia alemanes comenzaron a recalibrar sus evaluaciones, reconociendo que estos vehículos pequeños, versátiles y fiables tenían un efecto desproporcionado en la guerra de maniobras, un hecho que cambiaría la manera en que se entendía la movilidad táctica en conflictos modernos. En resumen, entre 1943 y 1944, el Jeep Willys MB dejó de ser percibido como un vehículo menor para convertirse en un elemento estratégico de alto impacto. Su capacidad de operar en cualquier terreno, su facilidad de mantenimiento, la adaptabilidad para misiones de combate y apoyo logístico, y la velocidad con la que podía desplegar tropas y suministros, lo convirtieron en un símbolo de la movilidad aliada. Los informes alemanes y las experiencias en el frente italiano confirmaron que subestimar este vehículo podía significar la pérdida de la iniciativa, y la frase recurrente entre oficiales capturados reflejaba la nueva realidad, donde los alemanes veían un pequeño auto. Los aliados veían una máquina capaz de redefinir la guerra de maniobras en Europa. En 1944, los preparativos para la invasión de Normandía alcanzaron un nivel de complejidad sin precedentes, y el Jeep Willys MB se convirtió en un componente esencial de la maquinaria logística y táctica aliada. Desde la costa sur de Inglaterra, miles de jeeps fueron adaptados para las condiciones del desembarco. Algunos recibieron flotadores para poder desembarcar desde las barcazas en playas poco profundas. Otros fueron equipados con radios de alta frecuencia para mantener el enlace entre comandantes de regimiento y unidades de artillería, y varios transportaban remolques cargados de munición destinada a las primeras líneas. Cada vehículo estaba preparado para desempeñar múltiples funciones, desde transporte de oficiales hasta evacuación de heridos y apoyo de fuego improvisado, reflejando la filosofía de diseño estadounidense basada en la versatilidad, la resistencia y la facilidad de reparación en condiciones extremas. El 6 de junio de 1944, cuando las primeras olas de infantería desembarcaron en Utah, Omaha, Gold, Juneau y Sword, los jeeps fueron descargados bajo fuego enemigo,
enfrentando metralla, explosiones de mortero y obuses que impactaban a pocos metros. Soldados estadounidenses y británicos documentaron cómo estos pequeños vehículos, con sus motores rugiendo y llantas desplazándose sobre arena húmeda, podían sortear obstáculos, arrastrar heridos desde zonas de alto riesgo y llevar munición directamente a unidades atrapadas en las playas. Oficiales de enlace relataron que la capacidad de los jeeps para moverse entre cráteres y rampas inundadas era decisiva para mantener la continuidad del ataque, permitiendo que las tropas avanzaran sin interrupciones significativas. A pesar de la resistencia alemana organizada, la transformación del jeep en ambulancia improvisada se convirtió en una de las funciones más notorias durante el día D. Las unidades médicas asignadas a la primera y quinta divisiones de infantería equiparon jeeps con camillas, kits de primeros auxilios, creando un sistema de evacuación móvil que podía recoger heridos de las playas y transportarlos a zonas de relativa seguridad en cuestión de minutos. Testimonios de enfermeros y médicos relatan cómo estos vehículos salvaron cientos de vidas, desplazándose sin interrupción entre fuego enemigo y cráteres de obuses, mientras la artillería aliada y los bombardeos previos a la invasión mantenían una presión constante sobre las defensas alemanas. La sencillez mecánica del jeep permitió que las unidades de mantenimiento improvisaran reparaciones rápidas, incluso en la arena y barro de Omaha, garantizando que la mayoría de los vehículos permaneciera operativa durante las primeras horas críticas de la invasión. El impacto psicológico del jeep sobre las tropas alemanas fue profundo y documentado en informes de inteligencia posterior al desembarco. Los soldados de la Wehrmacht, acostumbrados a enfrentarse a convoyes de vehículos pesados y lentos, se sorprendieron al ver pequeños jeeps desplazándose con facilidad entre cráteres y obstáculos, a menudo apareciendo en posiciones desde las que parecían imposibles de llegar. Un oficial alemán capturado en Normandía declaró: «Cada vez que creímos haberlos cercado, aparecía otro jeep. Se movían como fantasmas por la playa, entregando hombres, suministros y heridos con una eficacia que no podíamos detener». Esta percepción contribuyó a un sentimiento de impotencia creciente, ya que las unidades defensoras se veían incapaces de anticipar el despliegue constante de refuerzos y suministros a través de los vehículos aliados. Además de su eficacia logística, los jeeps cumplieron un papel simbólico que trascendía su función práctica. Representaban el rostro visible del avance aliado, un emblema de movilidad, adaptabilidad y poder industrial. En las fotografías y películas tomadas durante el desembarco, los jeeps aparecen transportando oficiales, cañones ligeros y equipos de comunicación mientras avanzan por la arena, creando una imagen icónica que sería recordada como símbolo de la superioridad táctica estadounidense. Para los soldados aliados, el jeep se convirtió en un elemento de moral. La presencia constante de estos vehículos aseguraba que, sin importar los obstáculos, los refuerzos y suministros siempre llegarían. La adaptabilidad del jeep también permitió que se utilizaran como puestos de mando móviles, lo que permitió a los oficiales tomar decisiones en tiempo real en medio del caos del desembarco. Equipados con radios, mapas y personal de comando, estos vehículos podían moverse rápidamente entre sectores de playa, garantizando la coordinación de la artillería, el apoyo aéreo y los movimientos de infantería. Testimonios de oficiales de inteligencia aliada destacan que esta capacidad de mantener el control y la comunicación fue un factor decisivo en la consolidación de la cabeza de playa, haciendo del jeep un elemento insustituible en la ejecución de la operación más ambiciosa de la Segunda Guerra Mundial. El contraste con la mecanización alemana era evidente. Mientras los vehículos alemanes, a menudo más grandes y pesados, quedaban atrapados en los cráteres y barro, los jeeps continuaban su avance, evacuando heridos, transportando munición y manteniendo la conexión entre unidades. La combinación de velocidad, maniobrabilidad y resistencia permitió a los aliados superar barreras físicas y psicológicas, asegurando que el desembarco de Normandía no solo fuera exitoso en términos estratégicos, sino que también estableciera un precedente sobre la importancia de la movilidad ligera en la guerra moderna. En conclusión, durante el día D,
el Jeep Willys MB pasó de ser un simple vehículo utilitario a un icono de la movilidad aliada. Su capacidad para operar en terrenos hostiles, soportar fuego enemigo, transportar suministros y personal, y servir como puesto de mando móvil, convirtió en un componente crítico del éxito de la invasión. Los informes alemanes y testimonios aliados coinciden en que la presencia constante de jeeps cambió la dinámica de la batalla, proporcionando flexibilidad y rapidez que superaron cualquier expectativa previa. Para los soldados en las playas de Normandía, el jeep no era solo un vehículo. Era un símbolo tangible de la eficacia, ingenio y poder industrial de los aliados, un rostro que representaba la llegada de la liberación y la inevitable derrota de la Wehrmacht. Durante 1944 y 1945, mientras las fuerzas aliadas avanzaban rápidamente desde Normandía hacia el corazón de Europa, el Jeep Willys MB se consolidó como la columna vertebral de la Blitz logística que garantizaba suministro, comunicación y movilidad en el frente occidental. Desde las carreteras destruidas de Francia hasta los puentes semidestruidos de Bélgica y los caminos nevados del Rin, el Jeep demostró ser insustituible, transportando munición, alimentos, mensajeros, oficiales y heridos, mientras mantenía el enlace constante entre las unidades de vanguardia y los cuarteles generales. La versatilidad de este pequeño vehículo sorprendió tanto a aliados como a enemigos. Podía remolcar artillería ligera, desplazarse por terrenos embarrados o forestales, y en algunos casos, ser armado con ametralladoras o radios de alta frecuencia para funciones de comando. Soldados estadounidenses y británicos documentaron cómo los jeeps mantenían la movilidad en condiciones que habrían inmovilizado vehículos alemanes más pesados. Oficiales de mantenimiento aliada informaban que los jeeps podían ser reparados en el mismo frente con herramientas mínimas y repuestos improvisados, mientras que los prisioneros y mecánicos alemanes capturados describían la durabilidad del vehículo con asombro. El jeep no muere, se remienda y sigue, comentaba un sargento de la Wehrmacht, refiriéndose a cómo un mismo vehículo podía recibir reparaciones de emergencia múltiples veces y continuar su marcha sin comprometer la misión. Esta fiabilidad contrastaba fuertemente con la mecanización alemana, cuya producción limitada, dependencia de combustible de alta calidad y mantenimiento especializado, hacía que los convoyes germánicos fueran lentos, vulnerables y fácilmente desarticulados por ataques de artillería y sabotaje aliado. El éxito del Jeep en la guerra de maniobra se evidenció en las cifras de producción y pérdidas. Más de 640.000 Jeeps fueron construidos durante el conflicto, con una tasa de disponibilidad operativa extremadamente alta, mientras que el promedio de vehículos de transporte alemán a menudo estaba por debajo del 50% de operatividad debido a averías mecánicas y escasez de repuestos. Durante los últimos meses de la guerra, los jeeps escoltaban convoyes en la nieve y atravesaban ríos helados, incluyendo el cruce del Rin en marzo de 1945, llevando ingenieros, ametralladoras ligeras y unidades de reconocimiento al frente sin interrupción. Esta movilidad permitió a las fuerzas aliadas mantener un ritmo constante de avance que la Wehrmacht ya no podía igualar, acelerando la caída de ciudades estratégicas y asegurando la rápida rendición de unidades aisladas. Los testimonios de oficiales y soldados alemanes capturados revelan un reconocimiento tácito de la superioridad logística aliada. Un general de Panzergruppe interrogado en Berlín en abril de 1945 declaró: «La guerra se perdió por ruedas, no por cañones. No pudieron igualar nuestra disciplina. Pero tampoco pudieron mover hombres y suministros con la velocidad que ellos tenían. Los jeeps, pese a su apariencia diminuta y sencilla, se convirtieron en símbolos de la capacidad industrial y de la filosofía de producción estadounidense. Vehículos, ligeros, confiables y versátiles, que podían desplegarse masivamente y mantener la iniciativa en todos los frentes. En operaciones de patrulla y reconocimiento, los jeeps demostraron ser igualmente decisivos. Las unidades de inteligencia y grupos de reconocimiento aliados empleaban estos vehículos para explorar rutas,
identificar emboscadas y evacuar prisioneros o heridos, manteniendo siempre contacto con el mando central. Incluso en territorios parcialmente liberados, los jeeps podían moverse por senderos secundarios, caminos rurales y puentes destruidos, transportando mensajes de radio y personal de enlace, sin depender de la infraestructura dañada. Su maniobrabilidad y velocidad permitieron que las unidades aliadas pudieran ejecutar movimientos de envolvimiento y despliegues rápidos, aprovechando los vacíos dejados por la retirada alemana, lo que aumentaba significativamente la presión sobre fuerzas enemigas desorganizadas. Además, el jeep cumplió un papel moral y psicológico notable. Para las tropas aliadas, ver un convoy de jeeps acercándose significaba la llegada de suministros, refuerzos y evacuación segura para los heridos. Para los soldados alemanes, su presencia constante en cualquier terreno, desde carreteras nevadas hasta caminos embarrados, generaba un efecto de inevitabilidad. Donde un vehículo alemán quedaba atascado, un jeep ya había abierto el camino, llevando armas, munición y hombres frescos. Informes del Oberkommando der Wehrmacht reconocen que esta movilidad impidió que las fuerzas alemanas pudieran establecer líneas defensivas coherentes, obligando a retiradas continuas y abandonos de material. La combinación de durabilidad, mantenimiento sencillo, producción masiva y versatilidad convirtió al jeep en un elemento central de la guerra de maniobras aliada. Mientras los tanques y cañones pesados llevaban a cabo la lucha directa, los jeeps garantizaban que cada movimiento estuviera respaldado logísticamente y que la coordinación entre unidades se mantuviera intacta. La eficiencia de estos vehículos demostró que la guerra moderna no solo se ganaba con fuego y acero, sino también con la capacidad de mover hombres, suministros y comunicaciones de manera rápida y confiable. En conclusión, durante los últimos meses del conflicto, el Jeep Willys MB dejó de ser un simple vehículo utilitario para convertirse en un símbolo de la superioridad logística y motriz aliada. Desde Francia hasta Alemania, su presencia en cada convoy, patrulla y puesto de mando móvil aseguró la continuidad del avance aliado y aceleró la derrota de la Wehrmacht. Prisioneros alemanes, oficiales de inteligencia y mecánicos reconocieron que la flexibilidad, durabilidad y rapidez del Jeep fueron decisivas. No solo facilitaban la guerra de movimiento, sino que demostraban que, a menudo, la capacidad de ganar un conflicto se encontraba en ruedas confiables más que en cañones pesados. El Jeep no solo movió tropas, municiones y heridos, movió la guerra hacia la victoria. Durante los años posteriores al conflicto mundial, el Jeep Willys MB dejó de ser un mero vehículo militar para convertirse en un símbolo mundial de libertad, movilidad y reconstrucción. Tras la rendición de Alemania en mayo de 1945, las tropas aliadas no solo transportaban suministros, sino que también empleaban estos vehículos en tareas de asistencia civil, transporte de personal de reconstrucción y comunicación entre pueblos devastados. En Francia, Italia, Bélgica y Alemania, los jeeps se convirtieron en una visión familiar, llevando alimentos, medicinas y mensajes entre aldeas, mientras que en Japón y Filipinas, los mismos vehículos facilitaron la reorganización de áreas devastadas por la guerra. Su tamaño compacto, facilidad de mantenimiento y resistencia a condiciones extremas demostraban que un diseño simple y funcional podía generar un impacto global, mucho más allá de su propósito original de combate. Durante las reuniones de veteranos en 1962 en Washington y en 1985 en Hawái, exsoldados estadounidenses, británicos y alemanes coincidieron en la misma percepción. El Jeep no solo había sido un vehículo, sino un agente de cambio en la forma de entender la guerra terrestre. Los veteranos alemanes relataron cómo, durante las campañas de Francia y Alemania, habían subestimado su importancia. Un capitán retirado del Panzergruppe comentó: «Nos reímos del pequeño Jeep. Era ridículo a la vista, pero perfecto para la guerra moderna. Nosotros construimos máquinas para impresionar, ellos construyeron una para ganar». Estas palabras, registradas en los interrogatorios de 1946,
reflejan un reconocimiento tardío pero profundo de que el Jeep representaba la combinación ideal de simplicidad, resistencia y capacidad de adaptación frente a la rigidez de los vehículos alemanes de la época. El legado del Jeep se consolidó también a través de sus cifras de producción y supervivencia. Más de 640.000 unidades fueron construidas durante la guerra, pero incluso en los años posteriores, miles permanecieron operativas en bases militares, agencias de reconstrucción y expediciones civiles alrededor del mundo. Estados Unidos exportó cientos de unidades a aliados y naciones en reconstrucción, como Francia, Reino Unido, Japón y Corea del Sur, donde se adaptaron a usos civiles y militares. Algunos jeeps, convertidos en ambulancias o vehículos de policía, permanecieron en uso hasta mediados de los años 70, testimonio de su diseño robusto y versatilidad inigualable. Las unidades sobrevivientes fueron preservadas en museos, colecciones privadas y parques conmemorativos, asegurando que generaciones futuras pudieran comprender la diferencia tangible entre un vehículo de guerra pensado para impresionar y uno diseñado para garantizar eficacia y supervivencia. La filosofía detrás del Jeep reflejaba la mentalidad industrial estadounidense frente a la alemana. Mientras Alemania concentraba recursos en construir vehículos de alta sofisticación técnica, a menudo complicados y difíciles de reparar, los ingenieros estadounidenses crearon un vehículo sencillo, de rápida producción y mantenimiento, intercambiabilidad de piezas y facilidad de uso, incluso por soldados con entrenamiento limitado. La diferencia entre estas dos mentalidades industriales no solo se reflejó en la guerra, sino que se convirtió en una lección de eficiencia que impactaría en la ingeniería de posguerra. Ingenieros y militares de todo el mundo estudiaron la producción en cadena del Willys MB y del Ford GPW, reconociendo cómo un diseño simple podía ser fabricado masivamente y adaptado a múltiples funciones, desde el combate hasta la asistencia humanitaria. El Jeep también adquirió un valor simbólico. Representaba la movilidad y la independencia que las sociedades necesitaban tras el colapso de infraestructuras y la devastación de ciudades y campos. En Alemania, veteranos que habían sido capturados por los aliados recordaban cómo un simple vehículo podía alterar la percepción de poder sobre el campo de batalla. Un sargento interrogado en Berlín en 1946 afirmó: «Podíamos destruir tanques y fortificaciones, pero mientras el Jeep siguiera moviéndose, el enemigo siempre tendría la iniciativa». Este reconocimiento de su importancia estratégica temprana, aunque tardío, consolidó la reputación del Jeep como vehículo revolucionario no solo en términos tácticos, sino también en términos logísticos y psicológicos. Más allá de la función militar, el Jeep se convirtió en un símbolo de reconstrucción civil. Durante la ocupación aliada, los vehículos se utilizaron para transportar maestros, médicos, ingenieros y materiales de construcción, ayudando a reconstruir carreteras, hospitales y escuelas. En zonas rurales, el Jeep reemplazó carreteras destruidas, convirtiéndose en el único medio confiable de transporte de suministros básicos. Su resistencia a terrenos difíciles, barro, nieve y escombros, permitió que las comunidades afectadas por la guerra tuvieran acceso a recursos críticos y facilitó la reintegración económica de áreas devastadas. Esta capacidad de adaptación a un rol civil reflejaba la filosofía original de su diseño. Un vehículo ligero, fiable y multiusos, capaz de operar en cualquier entorno y cumplir con múltiples funciones según las necesidades inmediatas. En el ámbito internacional, el Jeep se convirtió en un icono cultural y tecnológico. Las Fuerzas Armadas de muchos países adquirieron unidades para tareas militares y civiles, mientras que en cine y literatura, el Jeep apareció como símbolo de la valentía aliada y del ingenio estadounidense. Su silueta inconfundible y su capacidad de Present Time 88, atravesar cualquier terreno lo convirtieron en un referente de movilidad, independencia y resistencia. Exposiciones en museos aeronáuticos y militares documentan cómo, a pesar de su simplicidad aparente,
El diseño del Jeep permitió a los aliados proyectar poder y mantener la iniciativa en frentes dispersos y complejos, un concepto que todavía se estudia en academias militares y escuelas de ingeniería. El epílogo filosófico del legado del Jeep subraya cómo un vehículo diseñado en apenas 49 días cambió para siempre la guerra terrestre. No se trataba de un tanque, ni de un avión de última generación, sino de un pequeño gigante capaz de operar en cualquier terreno, mantener cadenas de suministro abiertas y garantizar que la movilidad de las tropas aliadas nunca se viera comprometida. La comparación entre la mentalidad alemana, centrada en la complejidad y la sofisticación técnica, y la estadounidense, enfocada en la eficiencia, la producción masiva y la adaptabilidad, ilustra cómo la guerra moderna dependía tanto de la logística como de la potencia de fuego. La capacidad de mover hombres, armas y suministros de manera confiable y rápida se convirtió en un factor decisivo en el resultado de la guerra, y el Jeep personificó esa ventaja. Por último, los testimonios de los veteranos muestran que el Jeep trascendió su función original para convertirse en un símbolo de innovación industrial y resistencia humana. Alemanes y aliados coincidían en que, aunque subestimado al principio, el pequeño vehículo había dejado una huella imborrable en la historia militar. Su diseño simple y funcional, combinado con la producción masiva y la versatilidad táctica, no solo ayudó a ganar la guerra, sino que también demostró que la verdadera fuerza de un ejército moderno radica tanto en la capacidad de producción y logística como en el valor de sus soldados. Como afirmó un general alemán en los registros de interrogatorio de 1946, nos reímos del pequeño Jeep. Era ridículo a la vista, pero perfecto para la guerra moderna. Nosotros construimos máquinas para impresionar, ellos construyeron una para ganar. Estas palabras encapsulan el espíritu del Jeep, un vehículo modesto en apariencia, pero colosal en impacto, que cambió para siempre la forma de concebir la guerra terrestre y consolidó su lugar en la memoria colectiva de naciones enteras. A continuación, tienes dos historias destacadas más justo en tu pantalla. Si esta te ha llegado, no querrás perderte las otras. Solo haz clic y échales un vistazo. Y no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros próximos videos.